Troya es una de las ciudades más legendarias de la historia antigua, inmortalizada en la obra de Homero, la Ilíada. Durante siglos, los historiadores y arqueólogos se preguntaron si esta ciudad realmente existió o si solo era un mito. Hoy sabemos que Troya fue una ciudad real, un importante centro comercial y un escenario de guerras épicas. En este vídeo, exploraremos su historia, su cultura, su caída y su legado en el mundo moderno. Los orígenes de Troya. Los primeros asentamientos en Troya se remontan al tercer milenio AC. La ciudad se encontraba en lo que hoy es Turquía, cerca del estrecho de los Dardanelos, un punto estratégico entre Asia y Europa. A lo largo de los siglos, Troya creció y prosperó como un importante enclave comercial. Las excavaciones realizadas por Heinrich Schliemann en el siglo XIX revelaron múltiples estratos arqueológicos, indicando que la ciudad fue destruida y reconstruida varias veces. Se han identificado al menos 9 fases principales de Troya, lo que sugiere que la ciudad fue un importante centro durante más de 3,000 años. Troya. En la mitología griega, la fama de Troya proviene en gran parte de la Ilíada, la epopeya escrita por Homero en el siglo VIII AC. Según el mito, la guerra de Troya comenzó cuando París, hijo del rey Príamo, raptó a Helena, esposa del rey espartano Menelao. Esto llevó a una coalición de ciudades griegas lideradas por Agamenón a sitiar la ciudad durante 10 años. Entre los personajes más célebres de esta historia se encuentran Aquiles, el guerrero invulnerable salvo por su talón. Aquiles, hijo de la ninfa Tetis y el rey Peleo, fue el más grande de los guerreros griegos. Su madre lo sumergió en el río Estigia para hacerlo invulnerable, pero su talón, por donde lo sostuvo, quedó desprotegido. En la guerra, su furia fue legendaria, especialmente tras la muerte de su amigo Patroclo a manos de Héctor. Sin embargo, su destino trágico se cumplió cuando París, con ayuda del dios Apolo, lo hirió mortalmente en el talón con una flecha. Héctor, el noble príncipe troyano Héctor, hijo del rey Príamo y hermano de París, era el más valiente y honorable de los troyanos. A diferencia de su hermano, que causó la guerra, Héctor luchó para proteger su patria. En la Ilíada, se enfrenta a Aquiles en un duelo épico, sabiendo que está condenado. Su muerte a manos del héroe griego marca un punto de inflexión en la guerra, y su cuerpo es arrastrado alrededor de las murallas de Troya en un acto de venganza brutal. Ulises, el astuto rey de Ítaca. Ulises, u Odiseo, no era el más fuerte, pero sí el más inteligente de los héroes griegos. Fue él quien ideó la estratagema del caballo de Troya, que llevó a la caída de la ciudad. Su ingenio lo convirtió en una figura clave en la guerra, pero su destino estuvo marcado por años de aventuras y penurias en su viaje de regreso a Ítaca, narrado en la Odisea. Príamo, el venerable rey de Troya. Príamo fue el último gran rey de Troya, un monarca sabio y compasivo que intentó salvar a su ciudad del desastre. Su momento más conmovedor ocurre cuando, después de la muerte de Héctor, se arriesga a entrar en el campamento griego para rogarle a Aquiles que le devuelva el cuerpo de su hijo. Su reinado termina con la caída de la ciudad, y muere asesinado por Neoptólemo, el hijo de Aquiles. París, el causante de la guerra. París, también llamado Alejandro, fue el príncipe troyano cuya elección desató la guerra. Durante el famoso juicio de París, eligió a Afrodita como la diosa más hermosa a cambio de recibir el amor de Helena. Este acto provocó la ira de Hera y Atenea y condujo al conflicto entre griegos y troyanos. Aunque no era un gran guerrero como su hermano Héctor, fue él quien mató a Aquiles con la ayuda de Apolo. Helena, la mujer cuya belleza lanzó 1000 barcos al mar. Helena de Esparta fue la mujer más hermosa del mundo, esposa de Menelao y la causa aparente de la guerra de Troya. Su amor, o rapto, por París hizo que los griegos emprendieran la expedición para recuperarla. Sin embargo, en algunas versiones del mito, Helena no fue responsable de su destino, sino una víctima de la voluntad de los dioses. Tras la caída de Troya, regresó con Menelao a Esparta. Los historiadores han debatido durante siglos si la guerra de Troya realmente ocurrió. Aunque no hay evidencia directa de un conflicto que durara exactamente 10 años, hay pruebas de que Troya sufrió un violento saqueo alrededor del año 1180 AC. Algunos investigadores sugieren que la guerra de Troya pudo haber sido una serie de conflictos comerciales y territoriales entre los micénicos, los griegos de la época, y los habitantes de Troya.
La ciudad, ubicada en un punto clave para el comercio en el Egeo, pudo haber sido un objetivo estratégico para los micénicos, que buscaban controlar las rutas comerciales con Anatolia y el Mar Negro. Además, las excavaciones han revelado murallas imponentes, indicios de incendios y armas que sugieren conflictos bélicos en diferentes momentos de su historia. Aunque el relato épico de Homero es mitológico, muchos creen que se basa en hechos reales, aunque magnificados por la tradición oral. Otro factor a considerar es la posible participación de los llamados pueblos del mar, misteriosos invasores que causaron estragos en las civilizaciones del Mediterráneo oriental durante el final de la Edad de Bronce. Algunos historiadores sugieren que Troya pudo haber caído debido a estos ataques, en lugar de una guerra exclusivamente entre griegos y troyanos. El sitio arqueológico de Troya muestra evidencia de una gran destrucción, lo que sugiere que un conflicto devastador ocurrió. Sin embargo, la verdadera historia de la guerra de Troya sigue siendo un misterio. La caída de Troya es uno de los eventos más dramáticos de la mitología griega. Después de 10 años de asedio, los griegos, incapaces de tomar la ciudad por la fuerza, recurrieron a la astucia. Ulises ideó el plan del caballo de Troya, una gigantesca estructura de madera en cuyo interior se escondieron los guerreros griegos. Los troyanos, creyendo que era una ofrenda de los griegos en señal de rendición, lo introdujeron en la ciudad. Durante la noche, los guerreros griegos salieron del caballo y abrieron las puertas de la ciudad para que el resto del ejército griego entrara. Troya fue incendiada y saqueada sin piedad. Algunos de los momentos más trágicos de la caída de Troya incluyen el asesinato del rey Príamo, quien fue asesinado brutalmente en el altar de su palacio por Neoptólemo, hijo de Aquiles. La muerte de Astianacte, el hijo de Héctor, quien fue arrojado desde las murallas para evitar que creciera y vengara a los troyanos. El destino de las mujeres troyanas, muchas de las cuales fueron tomadas como esclavas. Andrómaca, esposa de Héctor, y Casandra, la sacerdotisa con el don de la profecía, fueron entregadas a los vencedores. Eneas y su escape, quien, según la tradición romana, logró huir de la ciudad junto a su padre Anquises y su hijo Ascanio. Su viaje lo llevaría a Italia, donde sus descendientes fundarían Roma, según la Eneida de Virgilio. La arqueología sugiere que Troya fue destruida en un gran incendio alrededor del 1180 AC y que nunca se recuperó completamente. Con el tiempo, la ciudad cayó en el olvido, convirtiéndose en una ruina legendaria. La historia de Troya ha perdurado en la literatura, el cine y la cultura popular. Desde la Ilíada de Homero hasta películas como Troya, 2004, esta ciudad sigue fascinando a generaciones. El legado de Troya no solo se encuentra en los relatos épicos, sino también en la identidad de civilizaciones posteriores. La leyenda de Troya influyó en la mitología romana. Virgilio, en la Eneida, relató la historia de Eneas, un príncipe troyano que escapó de la ciudad en ruinas y cuyos descendientes fundarían Roma. Esta conexión entre Troya y Roma sirvió para legitimar el poder y la grandeza del Imperio romano, otorgándole un linaje divino. Incluso en la Edad Media, Troya continuó siendo una referencia cultural. Los caballeros medievales veían en los héroes troyanos modelos de virtud y valor, y muchas crónicas europeas afirmaban que ciertas naciones descendían de los sobrevivientes de Troya. Hoy en día, el sitio arqueológico de Troya es un destino turístico en Turquía y forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Sus ruinas y el museo cercano permiten a los visitantes explorar la realidad detrás del mito. Además, la investigación arqueológica continúa, revelando nuevos detalles sobre la civilización que floreció allí. Troya también sigue presente en la cultura contemporánea. Su historia ha sido adaptada en novelas, videojuegos y series, reafirmando su lugar en el imaginario colectivo. La tragedia, la astucia y el heroísmo de sus personajes continúan inspirando a quienes buscan historias de grandeza y destino. Troya es mucho más que una historia de guerra y traición. Es un símbolo de la persistencia de los mitos y su impacto en la historia. Nos enseña sobre la fragilidad de las civilizaciones, la ambición humana y la eterna lucha por la gloria. Su historia, ya sea real o legendaria, sigue viva, recordándonos que los relatos del pasado aún resuenan en nuestro presente y futuro. A lo largo de los siglos, Troya ha inspirado a historiadores, escritores, artistas y cineastas.
Su legado es una prueba del poder de la narración y de cómo los mitos pueden dar forma a nuestra comprensión del pasado. Ya sea en las páginas de la Ilíada, en los vestigios arqueológicos o en las historias que seguimos contando, Troya continúa siendo una fuente inagotable de fascinación y aprendizaje. Su caída puede haber sido trágica, pero su recuerdo ha trascendido el tiempo, demostrando que, en la historia y la imaginación de la humanidad, Troya nunca perecerá.